Muy bien, queridos, pues hoy vamos a entrar a la tercera parte del sexto día. Y nos quedará, yo creo que una cuarta parte, y terminaremos sexto día y entraremos en el reposo, ¿sí? Y entraremos en el cese del primer capítulo de Génesis, que no está mal. Lo que vamos a ver hoy, principalmente, y habiendo entendido, espero, al menos habiendo considerado lo que estuvimos viendo la semana pasada acerca de Elohim, acerca del Salmo 82, acerca de ese concilio que nos presenta el Salmo, pues a la luz de esa, ¿cómo llamarlo? Sí, de esa jerarquía en los cielos, o de esa estructura en los cielos, tomarlo como referente para entender también el Adán, el género humano, creado a imagen de esta estructura. Es decir, no creado a imagen de Dios en el sentido absoluto, sino creado a imagen de Elohim. Como nos va a decir el texto, como un Elohim, parecido a un Elohim, pero sin ser Elohim. Y veremos el propósito de que esto sea así y veremos también la configuración, la implicación en el Adán para que esto se dé de una manera fiel, sea un reflejo fiel a esta estructura. Bien, bueno, doy la bienvenida también a Francisco. Shalom, Francisco. Shalom, Josué. Bienvenido, Josué, también. Se ha incorporado Shalom, hermano, un gracias. alumno. Sí, pero no se han... verás, un momento, ven. Ven aquí, enséñale a Jonathan aquí lo que tú tienes en las manos. Lo que llevas todo el día puesto, espérate. ¿Por qué no se lo...? Enseña lo que tienes puesto y dónde te lo pones. Rápidamente, Josué. ¿No te cómo has cortado ahora? No, Nada, no hay forma. nada, ya. Bueno, Sí. Esa es la que compraste en Jerusalén, ¿no? exactamente. Lleva todo el día pidiéndome que se la ponga y lleva todo el día con ella puesta. Mira qué guapo está. Muy bien. Guapísimo, Pues Josué. ahora le da la vergüenza. Normal. Muy bien, pues todavía no estrenamos entonces Bienvenido al Origen Kids. Vamos a esperar. Pero, ¿te imaginas? Estrenamos Bienvenido al Origen Niño. Muy Pues bien. mira, no estaría mal para... Algo para los niños, ¿no? Bueno. Sí, no estaría mal algo para los niños que quizás sea más importante dirigirlo a ellos que a nosotros. Hay proyectos, no en Bienvenido al Origen directamente, pero hay proyectos, bueno, ya algunos los conoces también, Francisco, con lo cual, pues bueno, poquito a poquito, a ver qué va permitiendo el Eterno. Muchas gracias y chalón a todos. Un gusto. Pues lo dicho, nos vamos a la tercera parte y sobre todo os voy a pedir que tengáis muy en mente Elohim. Elohim y lo último que vimos de Elohim, ¿vale? Para toda la clase, porque si no, aquí ocurren dos cosas. La primera es que Elohim siempre ha sido Dios. Y la segunda es que Adán siempre ha sido el hombre, el sexo masculino. Cuando digo que siempre ha sido así, no que siempre haya sido así, sino que mayoritariamente se ha entendido de esta manera. Entonces, leemos la creación del Adán a imagen de Dios. Por lo tanto, el sexo masculino a imagen de Dios. Y ahí termina la película. Y es así. Por más vueltas que le demos a Génesis, el filtro que tenemos es el hombre a imagen de Dios. Y el hombre para nosotros es el sexo masculino. Entonces, tenemos que cambiar ese filtro doble que tenemos y sustituir a Dios, no excluirlo, no excluirlo, sino sustituir a Dios en ese sentido absoluto por Elohim y sustituir a Adán o sustituir sexo masculino por Adán, que es macho y hembra. Y con lo que sería más propio traducir, aunque se utilizan más de una palabra y no soy partidario de eso, pero a veces es necesario, género humano o ser humano. Bien, porque eso sería
más propio de lo que Elohim está haciendo y está creando en ese sexto día, al final de ese sexto día. Bien, luego, capítulo 2, cuando entremos en la creación del varón, o de la parte masculina, por decirlo así, luego la parte femenina, ya iremos trabajando con ambas figuras, con ambos sexos, con la simbología que tenemos. Bien, pero aquí en este fragmento entiendo que lo que tenemos es más bien un paneo general. No nos va a explicar cómo es el proceso de creación del Adán. Ese proceso lo vamos a tener en Génesis 2. Aquí simplemente nos dice que lo hizo. Bien, nos va a dar de alguna manera como el titular, la sinopsis, el resumen de lo que luego desarrollará en el capítulo 2, ¿vale? Entonces, pero es importante. Elohim, Adam. Adam a imagen de Elohim. Bien, y esto continuamente tenemos que traerlo a nuestra mente. Bienvenido, Mario. Vamos a iniciar con la presentación, imagen y semejanza. Bueno, ahí estáis viendo ya, entiendo, la diapositiva que pone imagen y semejanza, ¿verdad? Fenomenal. Salvado de los leones una vez más. Muy bien, pues nos vamos con este tema que espero que podamos concluir hoy, de la imagen y la semejanza. En Génesis 1:26, el verso, bueno, 26 y 27, como sabéis, nos estamos situando en estos dos versos. Dice, y dijo Elohim, hagamos un Adán con, o bien, podríamos leer en o por. ¿Sí? Ambos sentidos, juntamente con, serían correctos para la preposición bet, que es esta de aquí. ¿Sí? En el principio, Bereshit. Ahí tendríamos en el principio. ¿Vale? Y ya vimos otros sentidos de esta preposición en su momento. Entonces, casi que el que más encajaría de entrada sería con, pero ambos en y por también tendríamos que considerarlos. Bien, entonces, Betzalmenu con nuestra imagen y va a continuar Kitmutenu, este Kitmutenu, que es lo que tenemos aquí, que es según nuestra semejanza, lo veremos después. Bien, y aquí sí quiero introducir un detallito, una corrección, que sería el verbo idominen. La semana pasada proyecté esto en singular, idomine, en los peces del mar. El verbo está en plural. Bien, tenemos aquí beyirdu. Y este beyirdu, esto del final nos denota que es un plural. Así que corregimos ese error de la semana pasada y dominen. Ya hay un juego del Adam como singular de entrada y el verbo en plural. Ya nos va anticipando este texto de alguna manera que el Adam va a ser compuesto, no va a ser uno y se acabó, uno en el sentido absoluto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Hagamos un Adam con nuestra imagen, una imagen que es plural, que es colectiva, según nuestra semejanza, y dominen, por lo tanto, dominen ellos, el Adam, el colectivo que compone Adam, en los peces del mar y va a continuar. ¿Bien? Dice, y creó Elohim, y aquí también de vuelta, disculpadme otra corrección, que la semana pasada seguramente se me quedó un residuo de alguna diapositiva. Vayibra no sería e hizo, sino y creó, porque es el verbo bará, la bet, la reis y la alef. El verbo hacer es el verbo asá, que lo escribimos con la ayin. Entonces, y creó, no e hizo, sino y creó Elohim al Adam con su imagen, de vuelta, et Adam betzalmó, y aquí volvemos a tener la palabra tselem, que será la que va a ser la base para todo lo que estamos viendo ahora. Y luego dice, con imagen de Elohim, con la imagen de Elohim, betzelem Elohim, bagaoto, lo creó. Y terminará diciendo, macho y hembra sacaron un ekba, baga otam, y los creó. Bien, entonces volvemos a tener juego singular, plural, singular, plural, singular, plural. Es una constante en la creación del Adán.
La palabra tselem, que es la palabra que aparece aquí, fijaros. La tenemos aquí. Os rescato las letras porque aunque no sepamos hebreo no pasa nada. Yo sé que algunos aquí sí saben y ya pueden identificar las letras, pueden leer perfectamente, pero para los que no, no hay problema. Simplemente vemos dibujitos. ¿Y aquí qué vemos? Pues como está ahí, aquí vemos esta antenita con esta barriguita aquí, y luego vemos una M, que sería esta de aquí, pero que es, cuando se escribe a final de palabra, en hebreo cambia de forma y toma la forma cuadrada. Bien, esto que tenemos aquí es Tselem. Entonces, Betzalmo con nuestra imagen o con imagen nuestra. Bien, luego tenemos Betzalmo, que es con su imagen, con la imagen de él. Entonces, volvemos a tener la Tzadi, la Lamet y la Mem, que aquí tiene esta forma, pero fijaros aquí, a final de palabra ya toma la forma cuadradita, ¿eh? Entonces, tenemos 3 veces esta raíz, Tzadi, Lamet, Mem. Bueno, Tzadi, Lamet, Mem, que son estas que tenemos aquí. La Tzadi, la Lamet y la Mem, es la palabra Tselem, que se puede traducir por imagen, por figura, por estatua, por reproducción, por estatua está repetido, disculpadme, por escultura. En algunas Biblias he visto por ahí pintura. Bien, entonces, ¿a qué nos da la idea? Bueno, pues de una representación no artística, sino que tiene un contexto muy concreto, que es la idolatría, y lo vamos a ir viendo. ¿Eh? Algunos textos donde este término se usa son, por ejemplo, Números 33-52, lo vamos a leer, primer libro de Samuel, versículo 6, capítulo 6, verso 5 y 11, luego en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, verso 18, Ezequiel lo vamos a leer también para tener 2 testigos, capítulo 7, 20, 16, 17, 23, 14, y Amós 5, 26. Esta palabra tselem no solo va a aparecer en estos textos, también va a aparecer en el libro de Daniel en varias ocasiones. Vamos a tener como varias ocurrencias del término a lo largo de la Biblia hebrea, pero vamos a ver que mayoritariamente, y esto en un momento lo voy a proyectar en una diapositiva, mayoritariamente están en un contexto de idolatría, de idolatría. ¿Mm? Y ahí va a haber algo importante con el hecho de que el Adam haya sido creado a la imagen, Tselem, de Dios, de Elohim. En Números 33-52 leemos, y echaréis a todos los moradores de la tierra de delante vuestro, y destruiréis todas sus esculturas, y fijaros, y dice, y todas sus imágenes de fundición destruiréis, y todos sus lugares altos demoleréis. Bueno, y todas sus imágenes de fundición es lo que tenemos aquí en negrita, Be'et Kol Tzalmei Masekotam, Masejotam. Entonces, Salmei, imágenes de. Bien, está en estado constructo, imágenes de. Pero fijaros, os he marcado en azulito solo la raíz que tendría que ver con Tselem, que es la Tzadi, la Lamet y la Mem, que cuando se escribe al final de palabra, cuadradito. Bien, entonces, imágenes, Tselem, bueno, en este caso Tsalmei, porque es imágenes de. Bien, pero de esa palabra, Tselem en singular, estado absoluto, sería Tselem. Entonces, aquí tenemos ya una primera referencia, igual que otras, en un contexto de idolatría. En Ezequiel 7:20 la cosa no mejora. Dice, y la belleza de su ornamento para soberbia la puso. E imágenes de sus abominaciones, sus ídolos, hicieron en él. Por eso se lo daré para impureza menstrual. Lenida, para impureza menstrual. Probablemente tu Biblia no ponga impureza menstrual, pero en hebreo tenemos lenida. Bien, lo que nos interesa de todas maneras es imágenes de sus abominaciones. Betzalmei, de vuelta, Tzalmei, ¿vale? Ya, Tzalmei, imágenes de estado constructo. Toabotam, Toabotam, de sus abominaciones. Entonces, Tzalmei, Tzadi, Lamet, Lamem, imágenes de sus abominaciones, sus ídolos. Entonces vemos que Tselem, contexto de idolatría.
Así que de todas las ocurrencias, la mayoría, las ocurrencias de Tselem de la Biblia hebrea, la mayoría van a tener relación con idolatría. La gran mayoría, la gran mayoría. Va a haber alguna excepción en el libro de los Salmos, donde Tselem se va a tomar como sombra, porque hay una palabra que es Tzel, que probablemente no derivan de la misma raíz, aunque algunos las emparentan. Ya hay un verbo que es tzalal, que es la tzadi, la lamet. Entonces, bueno, por ahí hay alguna posibilidad de vincular Tselem con Tzel, con sombra, y por ahí en el Salmo vamos a encontrar algo en esta dirección. Pero mayoritariamente esta palabra tiene que ver con una estatua que se va a adorar. Por lo tanto, lo que podemos concluir, y vamos a profundizar en esta idea, es que el Adam, el ser humano, el género humano, era una imagen, y cuando hablo de imagen ahora no es simplemente la cuestión estética, sino un ídolo, una estatua, para que nos entendamos, regia, una estatua de Elohim, una estatua que va a hablar, que se va a mover, una estatua que va a tener vida, ¿sí? Pero la palabra que se está utilizando en Génesis es la misma, porque eso tiene unas implicaciones teológicas para que el hombre haya sido creado a imagen de Dios. Eso tiene un sentido, tiene una carga especial ese término, no está porque sí. Bien, entonces iremos viendo. Aquí os cito un párrafo, un pequeñito párrafo del libro La Torá, escrito sobre el Pentateuco, de Félix García López, donde él nos explica un poquito en el antiguo Próximo Oriente cómo funcionaba esta idea de la imagen de Dios. Y esto es algo, la imagen de Elohim en el hombre, en el Adán, esto es algo que vamos a tener en las diversas culturas del Oriente Próximo, ¿sí? Del antiguo Oriente Próximo. Dice en Egipto, especialmente a partir del nuevo reino, y aquí nos da la fecha, el faraón era considerado la imagen viviente del dios Re, del dios Horus o de otros dioses del panteón egipcio. En función del dios que primara en ese tiempo, pues el faraón era la imagen y en este sentido el hijo del dios de turno. Análogamente, en Mesopotamia, fijaros Egipto, Mesopotamia, el rey era calificado de imagen del dios Samás, del dios Bel, etcétera, como constan algunos textos asirios, y aporta los textos ya traducidos por el autor, el escritor de este libro, donde nos dice, el rey, señor del país, es la imagen de Samás. Bueno, ahí lo tenemos. Luego continúa, el padre del rey, mi señor, era la imagen del dios Bel, y el rey, mi señor, es también la imagen del dios Bel, fijaros, padre e hijo, ¿no? Como para eh, la continuidad de la saga familiar que sigue reinando. Bueno, pues ambos son la imagen del dios en cuestión, del dios que tiene determinada población, determinada cultura. Continúan diciendo, por regla general, tanto en Egipto como en Asiria, ser imagen de Dios era un privilegio del rey al que se consideraba engendrado por los dioses. Por eso os decía lo del hijo de Dios. Bien, ser hijo de Dios tiene una implicación regia en estas culturas. En la instrucción de Mericare, dicho privilegio, dice, se extiende excepcionalmente a todos los hombres, porque no es lo habitual que se considerara que todos los hombres estaban creados a imagen de Dios. Solo era como una prerrogativa que solo se podía eh, aprobar el rey, solo podía ser para el rey. ¿Sí? Esta instrucción es algo excepcional. Sin embargo, lo excepcional de este texto egipcio, esta instrucción de Mericare, en la Biblia hebrea se convierte en completamente normal. ¿Por qué? Porque en la Biblia hebrea se afirma que el hombre, y esto es fundamental, independientemente de su sexo, raza o rango social, ha sido creado a imagen de Dios. Y esto
que tenemos en el primer capítulo de Génesis, en el primer capítulo de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana, en el primer capítulo de la Biblia, lo cojas por donde lo cojas, es una base fundamental para entender, entre otras cosas, también la dignidad del ser humano. El ser humano no es menos que la imagen de Dios. Y esto, si lo entendiéramos y lo tuviéramos, porque igual entender dices, no, pero si lo entiendo, pero si lo tuviéramos presente de manera continua, cambiaría nuestra percepción de nosotros mismos, cambiaría la percepción que tenemos del otro, sea quien sea el otro, y por lo tanto cambiaría también la forma de relacionarnos, la forma de tratarnos, la forma de establecer relaciones a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel comunal, cambiaría todo, porque es no sé si está bien dicho, un axioma, en fin, es como una base que va a sostener todo lo demás. Por eso decía, importante que entendamos no al hombre a imagen de Dios, sino al Adán a imagen de Elohim, que aunque parezca que esté diciendo lo mismo, no es lo mismo ni mucho menos. Bien, así que aquí tenemos una base fundamental. Fijaros que esta base va a tener su sustento post el exilio, post Génesis 3, post haber desobedecido, haber sido expulsados del Gan Eden, del jardín del Edén, y va a ser algo que Dios no dice en ningún momento que eso haya terminado, al contrario, va a ser el argumento que Dios va a utilizar para decir, no podéis ir quitando la vida a otros seres humanos tan alegremente. ¿Por qué? Génesis 9:6 va a decir, el que derrame sangre del Adán, del ser humano, por el Adán, por el ser humano, su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque con la imagen de Elohim, de vuelta, volvemos a tener ki betzelem Elohim, asa et a Adam. Con imagen de Elohim hizo al Adam, hizo al género humano. Y esto ya es después, Génesis 9, después de la llamada caída de Génesis 3. Por lo tanto, según este relato, según este texto, según Dios mismo hablando con Noé, el ser humano continúa teniendo la imagen de Dios. Y eso va a tener, o la imagen de Elohim, y eso va a tener implicaciones en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos incluso de la historia humana. Porque cuando empezamos a ver la historia de la humanidad a la luz de la imagen de Elohim, ya sea de una manera distorsionada, o ya sea de una manera fiel, como un fiel reflejo de lo que tiene que representar, empezamos a entender la historia, empezamos a entender las relaciones humanas, empezamos a entender las relaciones dentro del matrimonio, empezamos a entender las relaciones padres e hijos. Y empieza a construirse, esto es como, no sé si habéis visto la peli de Matrix, que sales de la Matrix y empiezas a ver todo con numeritos. Bueno, pues algo parecido, algo parecido sin que sea ciencia ficción, ni mucho menos. Pues bien, aquí os dejo una reflexión personal con respecto a este primer punto, y es que Elohim creó al Adam, macho y hembra, como una representación visual de su poder. Y fíjate que pongo su en mayúscula. ¿Por qué? Porque no es el poder de el Adam, sino el poder de Elohim. ¿Bien? Una representación visual, un ídolo, si me permitís decirlo así, una imagen de quién es él, y por lo tanto una representación, con el objetivo de lograr el reconocimiento de la creación, porque lo va a decir el texto, y domine en los peces del mar, y va a hablar de todas las criaturas y sobre la tierra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un objetivo de que todo sea puesto bajo el dominio, no del Adán de manera última, sino del Adán como medio para el fin último que es Elohim. ¿Sí? Sin embargo, en tanto que imagen, interviene el aspecto religioso, porque ya lo hemos dicho, tiene que ver con esculturas o estatuas que servían para la idolatría. Entonces, el Adán pasó a ser susceptible de adoración. Luego, el riesgo siempre estuvo en convertirse en objeto de culto.
Y ese riesgo sigue estando hoy. Y lo vemos si lo analizáramos, en todas las esferas de la vida pública y privada. ¿Por qué? Porque eso va en el ser humano, está incorporado. Como decíamos clases atrás, es la única diferencia que existe entre un gusano y un ser humano. La imagen de Dios, una imagen que sigue presente, que puede estar más o menos distorsionada, que puede ser más o menos fiel a lo que tiene que reflejar, pero que está, pero que está. Por lo tanto, hay un riesgo de convertirse en objeto de culto. Ahora la pregunta, ¿cómo evitar y superar este riesgo tanto de idolatrar como de ser idolatrado? Porque esto va en ambas direcciones. Uno puede idolatrar y ser idolatrado y se puede dar de manera simultánea. ¿Sí? Uno puede idolatrar a otro porque otro también tiene la imagen de Dios. Pero es que uno puede ser idolatrado porque también tiene la imagen de Dios, o es la imagen de Dios. No es que algo que tenga, sino es que es. Es la representación de Dios en la creación, la representación de Elohim en la creación. Bueno, pues vamos a intentar responder a esta pregunta, cómo evitar y superar este riesgo. Fijaros qué nos dice el texto. Y es maravilloso porque justo después de decir, hagamos un Adán con nuestra imagen, va a decir, según nuestra semejanza. Fijaros que aquí, y esto es importante, aunque sea una nota gramatical, tiene unas implicaciones. Aquí, entre esta palabra Betzalmenu y esta palabra Kitmutenu, no tenemos ninguna letrita como esto, ¿verdad? Ni como esta. No hay ni como esta. Aquí no hay nada. Termina con nu y empieza la siguiente palabra. Fijaros que aquí lo único que he puesto es una coma. No he puesto una i. ¿Por qué? Porque estas letras serían la i. Fijaros, i dominen, i. Aquí no hay i. No es, por lo tanto, con nuestra imagen y según nuestra semejanza, como si fueran dos cosas totalmente distintas. En realidad se está utilizando como una explicación, como si esto fuera un paréntesis. Fijaros, hagamos un Adán con nuestra imagen y dominen en los peces del mar. Se está entendiendo también el relato sin esta parte. Bueno, esta parte, ¿qué importante es? Bueno, sin duda lo es, lo vamos a ver, pero es un paréntesis, es una explicación de lo que quiere decir hacerlo con nuestra imagen. No se está refiriendo a hacerlo exactamente igual. No va a ser otro Elohim. ¿Por qué? Porque ya hay Elohim. No necesitamos uno más. Ya tenemos no hay vacantes, no se necesita otro Elohim. Se necesita alguien parecido a. Por eso se utiliza esta expresión kitmutenu. Porque además esta letrita, la kaf, que es esta C al revés para nosotros, en hebreo está perfectamente escrita. Esto significa además según, como, es un término que se utiliza para comparar. Entonces, lo que está diciendo básicamente Kitmutenu, si lo em, parafraseamos, sería parecido a nosotros. Que se parezca a nosotros. Hagamos un Adán con nuestra imagen, que nos represente, pero que se parezca a nosotros, no que sea como nosotros. No exactamente igual. Bien, ese es el punto. Entonces, se parece, pero no es. Bien, entonces, aquí tenéis la palabra demut, que es esta palabra, kitmutenu, ¿eh? La dalet, la mem, la u, aquí, y la taf. Luego esto ya es un sufijo. Kitmutenu, demut, ¿qué significa? Pues semejanza, imagen, copia, retrato. Fijaros, imagen, sinónimo de tselem. Bien, y esta es la idea, que se utilizan como sinónimos, no como ideas completamente distintas o muy contrarias. No, son sinónimos. Copia, retrato, reproducción, diseño, apariencia, figura, forma, fisonomía. Y fijaros, también se puede entender como a manera de, o como si, a manera de Elohim, como si fuera un Elohim parecido a nosotros. Bien, tenemos esta idea en Demut. Fijaros que lo va a repetir en Génesis 5:1. Dice, este es el libro de las generaciones e historias de Adán. En el día de crear Elohim a Adán, con semejanza de Elohim lo hizo.
Bitmut, aquí lo tenemos, Bitmut Elohim, con semejanza de Elohim, parecido a Elohim. Hizo a él, lo hizo. Entonces volvemos a tener Bitmut, la misma palabra en Génesis 5:1, para expresar no algo diferente, sino la misma idea de una forma sinónima. ¿Bien? Por lo tanto, el Adam, macho y hembra, solo se parece a Elohim, pero no es Elohim mismo. No podemos elevar la categoría del Adam a la categoría de un Elohim. Por eso ya vimos también en el Salmo que les dice a los Elohim, como Adam moriréis, porque Adam y Elohim no son lo mismo, aunque Adam tiene que ejercer como Elohim, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, y por eso la imagen, por eso ese parecido, para que pueda hacer esas funciones, de lo contrario no podría. Fijaros que nos dice además el Salmo 8, versos 4 y 5, y aquí viene algo muy interesante. Dice, ¿qué es un mortal? Que lo recuerdes, o para que lo recuerdes, y un hijo de Adán, fijaros que aquí se emplea Ben Adam, un hijo de Adán, que lo visites. Y ahora afirma, y lo hiciste inferior, poco más que Elohim. Es decir, lo hiciste, como entenderíamos el texto tal vez de manera más habitual, un poco menor, un poco inferior que Elohim. Fijaros, meat, poco, me Elohim. Y esta mem, aunque generalmente es de o desde, también tiene un sentido de más que. Más que. También se utiliza, por ejemplo, de la serpiente, bueno, del nahash, del ofidio, y de la más astuta que. Y ahí tenemos la preposición también mem. Entonces, fijaros que tenemos la palabra Elohim. Aquí la tenéis, Elohim. Y luego continúa, bueno, y de gloria y honor lo coronaste. Entonces, lo hiciste inferior poco más que Elohim. Es decir, el Adam, el ser humano, el mortal, el Enosh, el Ben Adam, es un poco menor, no que los ángeles, sino que Elohim. Ahora, yo quiero que tú mires en la traducción bíblica habitual que usas este texto. Salmo 8:5. Y que mires qué dice en tu traducción. Quiero que lo hagas ahora en este momento. De hecho, voy a dejar de compartir un momentito, porque ahora te compartiré otra página para que lo veas. Busca en tu traducción, la traducción bíblica habitual, qué es lo que dice. Si pone Elohim, si pone Dios, si pone dioses. Salmo 8:5. ¿Quién lo tiene? Que haya encontrado. Pone como ángeles. Como ángeles. Gracias, Mimi. ¿Qué más? ¿Quién tiene ángeles? Ángeles también Isabel. Bienvenida, ¿eh? Bienvenidos los que os habéis incorporado. Isabel, Onelia, Uri, Mimi, Melissa. Bienvenidos todos. Ángeles. Ángeles, sí. Muy bien. Pero ¿qué hemos leído en el texto hebreo? No pone ángeles. Porque Yo ángeles, igual, Ángeles. tú también, ángeles. Si los que tengáis ángeles ya, listo. Estáis todos en un paquete. Los de los ángeles a un ladito. Ángeles, eso es lo que tenemos. Pero en el texto masorético, y ahora os voy a mostrar una hoja del texto masorético online, y vais a ver que no pone Malachim, pone Elohim. Fijaros, voy a compartiros esta hoja. Vale, ya deberéis estar viéndola. Es una página de internet con una hoja en texto hebreo así como antiguo. Es una página del texto masorético, del texto hebreo. Me voy a ir a esta parte de aquí, porque en esta parte de aquí es donde tenemos esa parte del Salmo. Fijaros que voy a ampliar y vamos a leer, bueno, voy a leer aquí, fijaros lo que dice en esta parte. Bueno, aquí dice Enosh y todo lo que hemos leído del hombre, que es el hombre, que te acuerdas de él, que es el Ben Adam, fijaros la Bet, la Nun, la Aleph, la Dalet, la Mem, Ben Adam, para que lo visites. Bien, y continúa. Y aquí va a decir Meat, poco,
la mem, la preposición que os he dicho, de o desde, o en este caso más que, Elohim. No dice Malahim. Se podía entender Malahim, claro, si me como esta G de aquí y la mem no actúa como preposición. Pero no dice Malahim, lo que está diciendo es Me Elohim. El texto masorético en este caso es inequívoco. ¿Dónde sí va a aparecer ángeles? En la Septuaginta, en la traducción griega. Y de ahí es que derivan todas las demás traducciones, o todas las traducciones que pongan ángeles, ¿sí? Pero el texto masorético no está utilizando la palabra ángeles. Y lo que este texto nos está diciendo no es otra cosa que lo que nos está diciendo Génesis 1. Génesis 1 no nos dice que Dios hizo al hombre inferior que los ángeles. Nos dice que hizo al hombre menor que los Elohim. Y este salmo viene a hacer referencia a ese episodio. Ahora, como dijimos, creo que lo preguntó Uri, ¿un Elohim puede ser un malaj? ¿Puede ser un mensajero? Claro. Si el Elohim tiene que llevar un mensaje, pues en ese momento va a hacer la función de mensajero, pero no porque sea un ángel, según nuestra concepción, sino porque está llevando un mensaje. Pero no deja de ser Elohim. Luego las preguntas, Mario, para continuar con el ciclo. Apúntatelo, que no se te olvide. Ah, es que se ha levantado la mano. Pensaba que ibas a aportar algo. Vale. Entonces, Elohim puede llevar un mensaje, pero no es un mensajero. Eso es una función que puede hacer. Bien, un Elohim es alguien que está en el tribunal de justicia de los cielos, en esa corte celestial que ya estuvimos viendo. Y el Adam, el ser humano, es un poco inferior a este tribunal de justicia. Parecido a un Elohim, lo que nos dice Génesis. Lo mismo que tenemos en el capítulo 1. No menor que los ángeles. Porque fijaros que va a llegar un momento donde se nos va a decir que nosotros juzgaremos a los ángeles. Entonces, ¿dónde está el ser menor que los ángeles? Hay cosas que si las leemos bien, encajan. Si no las leemos bien, pues luego las piezas se nos desmontan. Bien, y esta sería una de ellas. Entonces, ahí tenemos un poco menor que Elohim. Vuelvo a la presentación para seguir con este punto. Bien. Ahora, ¿por qué como un Elohim? Bueno, muy sencillo. Y el texto nos lo va a decir. En cuanto a este punto, han habido muchas y diversas opiniones y interpretaciones de lo que era la imagen de Dios en el hombre. Algunos han optado por la parte física y han hablado de que el Adán era alguien muy alto, inconmensurable, grande como los cedros del Líbano, que superaban no sé cuántos pies, y lo han ido por esa parte física y han hablado de un Adán no solo gigante, sino inmenso, para representar a Dios. Porque dice, ¿cómo es posible que un ser de 1,80 m represente a Dios? No puede ser. Entonces tiene que ser muy grande. Bien, y esta teología existe no solo en el cristianismo, eso empieza en el judaísmo. En el judaísmo ya de hace unos cuantos años atrás. Entonces, hay quien ha interpretado por la vertiente psicológica, por la vertiente social, por las habilidades, así como Dios es un ser pensante, pues el hombre tiene la capacidad de pensar. Han habido quien lo ha llevado por la vertiente de la comunicación, la capacidad de hablar, así como Dios habla. Bueno, el texto, aunque todo eso pueda estar, y es evidente que el ser humano habla, que el ser humano piensa, y es evidente que esas facultades son necesarias para la función que tiene que llevar a cabo un Elohim, no está dicho en el texto, sino que es una conclusión que se saca de un procedimiento lógico. Pero el texto no nos va a decir, y Dios creó al Adán a su imagen con el propósito de que hablara. No. No nos va a decir tampoco que Dios creó al Adán con el propósito de que tuviera habilidades sociales y tuviera inteligencia y tuviera sentimientos. No, que los tiene, sí, sí, es cierto, pero no es lo que tenemos en el texto. Entonces, ¿por qué como un Elohim
según el texto. Y esto es algo que va a tener mucho sentido a la luz de todo lo que estamos considerando y a la luz de todo el texto. Dice en el verso 26, a la mitad, dice, y dominen Beyirdu en los peces del mar, en el volátil de los cielos, en el cuadrúpedo, en toda la tierra, en todo el reptante que repta sobre la tierra. Es decir, para que domine en toda la creación, en la tierra y en sus criaturas. Entonces, hagamos y dominen. No hagamos al hombre a nuestra imagen y haga un club social. No hagamos al hombre y no, hagamos al hombre con este propósito, con este fin. Luego, cuando Dios le va a decir en el verso 28, los va a bendecir y les dice, y Elohim los bendijo y Elohim les dijo. Y les va a decir, dominad y señoread. Porque ese es el propósito por el cual el ser humano ha sido creado. Y no solo que ha sido creado a imagen de Elohim. Porque el Elohim es una figura de autoridad. Por eso el hombre necesita, o mejor dicho, por eso Dios sabe que el hombre necesita ser creado a imagen de Elohim para cumplir el propósito con el cual Dios lo quiere crear. Entonces, Beyirdu es este verbo de aquí, que es y dominen. Beyirdu, bueno, es un pal catal, catal yictol, un imperfecto, tercera masculino plural, como os decía, no es singular, es plural. Y es un verbo, la raíz de aquí, de donde viene el verbo, que significa mandar, gobernar, señorear, dominar, imperar. Por eso hablaba de la imagen regia. Y por eso vemos que en las culturas del antiguo Próximo Oriente se entiende que el rey tenía la imagen de Dios, porque era el que gobernaba. Aquí lo revolucionario es que lo que nos dice el texto es que el macho y la hembra gobiernan. Y lo dice de manera genérica, no dice el hombre y la mujer, dice el macho y la hembra, que es muy amplio, es un saco muy grande, macho y hembra. Bien, entonces, eso es lo que tiene que hacer el ser humano. El Adán tenía que ser parecido a Elohim como su representante para ejercer dominio sobre la creación. Para eso es la imagen. Por eso tenemos la imagen, para ser representantes de Dios en la tierra, en la creación. Ahora, hay otra lectura, bien, otra lectura de Beyirdu, que tiene que ver con otra forma de leer el verbo cuando lo puntuamos de otra manera. Si nos remontamos al verbo bará, veró, ya estuvimos hablando de eso, cómo ha ido la evolución del idioma hebreo, cómo los puntitos, estas rayitas, estos puntitos, las rayitas, los acentos, todo esto no estaba en un inicio en lo que era el texto hebreo. Esto fue algo que se fue dando a lo largo de la historia de la evolución del idioma hebreo. Pero si esto lo cambiamos, pues tendremos otros sentidos, siempre que sea correcto gramaticalmente, obviamente, ¿eh? No podemos hacer una barbaridad con esto. Bueno, en Éxodo 11:8 nos dice, y descenderán todos estos tus siervos a mí, está hablando Moisés con Faraón, descenderán todos estos tus siervos a mí, y se postrarán a mí diciendo, sal, tú y todo el pueblo que está a tus pies. Y después de esto saldré, y salió de estar con Faraón en el ardor de la ira. Estaba con un mosqueo de 3 pares de narices Moisés en este punto. Bueno, y descenderán. Aquí se utiliza un verbo que leído es bellardú. Bellardú. Bellardú, bien, con este lleva aquí, bueno, es un pal de catal, tercera masculino del común. Bien, no tenemos, perdón, común, masculino común no. Sería, perdón, común plural. Bien, del verbo yarat, que significa descender. Bien, bajar, descender. Eso es lo que significa el verbo. Entonces, si cogemos Beyirdu, que es lo que tenemos en Génesis, y dominarán, y Beyardú, y descenderán, que es lo que hemos leído en Éxodo, fijaros en las letras. Cuando atenuamos lo que serían vocales, fijaros las consonantes. Son exactamente las mismas consonantes. Por lo tanto, en Génesis 1, uno puede leer Beyirdu y dominarán, o uno podría leer Beyardú y descenderán. Siendo esta segunda lectura posible, lo que tendríamos es y descenderán con los peces del mar, con el volátil de los cielos, con el cuadrúpedo, con toda la tierra, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿cómo entendemos esta posible doble lectura correcta gramaticalmente de este verbo? Pues muy fácil. Rashi, en su comentario a la Torá, dice lo siguiente acerca de este pasaje. Dice, este verbo connota tanto dominio como descenso. Y hablamos de que Rashi es un erudito a nivel de la gramática hebrea, con lo cual esos juegos, entre comillas la palabra juegos, esos cambios y ese conocimiento del hebreo le permite llegar a estas conclusiones, ¿sí? Si no, de otra manera, no es posible. Entonces, este verbo connota tanto dominio como descenso. Aquí implica que si el hombre es digno de ello, y aquí está dando su interpretación de por qué se da esta posible ambigüedad en el término y esta doble lectura, pues implica que si es digno, dominará a las fieras salvajes y a los animales domésticos. Pero si no es digno, descenderá más bajo que ellos y las fieras lo dominarán. ¿Qué acaba pasando en Génesis 3? Que el hombre acaba siendo humillado, acaba siendo echado del Gan Eden, de ese lugar desde el cual él tiene que reinar, y es destronado de alguna forma, pierde su capacidad de reinar, entonces deja de ser digno y por lo tanto desciende de ese lugar que tenía de preeminencia en el cual Dios lo había puesto, porque lo formó fuera del jardín y lo puso dentro del jardín, lo hizo reposar, lo hizo, sí, reposar dentro del jardín. ¿Bien? Entonces, algo muy interesante también de este verbo que tiene que ver con dominar, pero si no es digno, descenderá. Y esto es algo que tenemos a lo largo de la Escritura. El que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Y esto lo vamos encontrando a lo largo de la Escritura. Fijaros que estamos en Génesis 1 y ahí tenemos un hilo que impregna la Biblia. Es impresionante. Bueno, macho y hembra, con esto terminamos y ya doy paso a si hay alguna pregunta o algún comentario. Macho y hembra. Dice, verso 27 al final, macho y hembra los creó. Zahar un nekba, bagaotam. Bueno, como curiosidad, Zahar un nekba, así junto, solo va a aparecer en Génesis, en el relato de la creación, que tiene que ver con el hombre, y en el relato del diluvio. Juntos, de esta forma, Zahar un nekba, no va a aparecer más en toda la Biblia. Muy llamativo. Ahí os lo dejo. Entonces, Génesis 5.2, ahí es donde vuelve a aparecer en este relato de la creación, porque en Génesis 5, de alguna manera, inicia recordando este episodio. Dice, macho y hembra los creó. Zaham Kba, Begam, los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adam. Aquí sí lo he puesto en mayúscula porque sencillamente dice el nombre de ellos. ¿Dónde tenemos? Et Shmam Adam. Nombre de ellos, Vaikra et Shmam Adam. En el día de ser creados ellos. Hipagam. Este Hipagam ya lo trabajaremos, muy interesante cuando lleguemos al texto. Así como Elohim es plural, también el Adam tiene que ser plural para ser fiel representante de Elohim. Bien, tenemos macho y hembra. No voy a hacer representación de macho y hembra, pero hablábamos de Elohim. Teníamos los tronos con el presidente, él. Luego teníamos otros tronos en ese consejo, en ese concilio. ¿Sí? Uno que se ponía en medio. Entonces, esto, ¿cómo lo puede representar un solo ser humano? No puede. Por eso luego llegaremos a Génesis 2 y va a decir Dios, no es bueno que el Adán sea uno. Y de ahí que del costado edifica, y voy a ponerlo así ahora, perdonadme, a la varona. Entonces, cuando crea la varona, varón y varona, macho y hembra, masculino y femenino, dice entonces, ahora esto es bueno. ¿Por qué? Porque cumple el propósito. Esto me representa Elohim. Uno solo no me representa. Por eso Jetro le va a decir a Moisés, cuando Moisés está liderando y juzgando al pueblo él solo,
esto no es bueno. Tienes que poner jueces. Y tiene que haber una estructura. Y por eso no es bueno que uno solo sea el que lleve los pantalones. Tiene que haber macho y hembra. Y macho y hembra, el Adam, esto es lo que Dios llama Adam, el nombre de ellos, el Adam, en ese sentido colectivo, sí representa, o sí tiene el potencial para representar Elohim. Otra cosa no. Por eso tenemos que ser más de uno. No podemos, uno solo no puede estar. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué tenemos ya para ir terminando y cerrando la clase de hoy? Pues dos dimensiones de la imagen de Elohim en el Adam. La primera, existencial, que en cuanto al ser, es decir, lo que acabamos de ver, macho y hembra, hay una colectividad, no hay una individualidad. El individuo no, por sí solo, no es un fiel reflejo del Adán, perdón, de Elohim. Porque el Adán no es nunca uno solo. Es el género humano, la especie humana, el ser humano. Más de uno. Dice, hagamos al Adam a nuestra imagen, o un Adam. Hagamos macho y hembra, que nos representen en plural y dominen en plural. No uno solo dominando y los demás todos dominados. No, porque fíjate que el dominio no tiene que ejercerse sobre otro Adam. Tiene que ejercerse sobre las criaturas y sobre la tierra. Pero no le dice, y el Adam domine sobre el Adam. En el principio no fue así. Bien, entonces, dimensión existencial de la imagen de Elohim en el Adam, y luego una dimensión misional, que tiene que ver con la misión, con el propósito, en cuanto al quehacer, y es dominar. Dominar, como hemos visto, gobernar, ser un representante de Elohim en la tierra, en la creación. Y de vuelta, para representar a Elohim, necesitamos estas dos dimensiones, no se pueden separar. Necesitamos macho y hembra para representar a Dios. A Dios en el sentido de Elohim, ¿eh? A Dios en el sentido de Elohim. Bien, entonces, hasta aquí.